Las grandes doctrinas bíblicas. Capítulo 1. Propósito y método. Es siempre bueno empezar todo estudio de la palabra de Dios con un texto bíblico, algo que nos dé un marco de referencia de lo que queremos decir y que explique lo que queremos lograr en este estudio de las doctrinas bíblicas. Me refiero a Deuteronomio 29:29, que dice: "Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley". Inevitablemente tenemos que empezar con algunas introducciones, y estos son necesarios por muchas razones. Una es que muchas personas pueden cuestionar lo que podemos hacer. Vivimos en una época en la que no escuchamos mucho acerca de doctrinas. Incluso hay personas que llegan a decir que no les interesan las doctrinas, lo cual es una actitud patética y lamentable. Comentarios y sermones acerca de las doctrinas bíblicas fueron en la antigüedad algo muy común, pero hoy en la actualidad son muy raras las ocasiones en las que las escuchamos. Pero no queremos dedicarnos solo a críticas. Un buen punto de partida para nuestro estudio es el afirmar que hay cosas que debemos tener muy en claro en nuestras mentes. Debemos considerar 3 cosas. ¿Qué vamos a hacer en estos estudios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio acerca de las doctrinas bíblicas. ¿Qué es lo que queremos decir cuando nos referimos a doctrinas bíblicas? La respuesta es que la Biblia está interesada en enseñarnos ciertas verdades, y no hay nada más importante que el entenderlas y empezar con ellas. La Biblia es un libro que tiene un objetivo muy bien definido. Todas sus enseñanzas nos llevan a un fin. Está interesada en poner delante de nosotros doctrinas. Estas son ciertas verdades que quiere enfatizar e inculcar en la mente de todos nosotros. A veces, para aclarar un punto, es mejor expresarlo en una oración negativa. En este caso podríamos decir que la Biblia no es una historia general y detallada del mundo. No siempre recordamos esto, pero notemos cómo la Biblia resume 2000 años de historia en solo 11 capítulos en el libro de Génesis. La Biblia no está interesada en la historia del mundo, tiene otro objetivo. La Biblia ni siquiera está interesada en darnos una historia completa de todo lo que Dios ha hecho. Dios hizo muchas cosas más y todas estas no están escritas en la Biblia. Pero Dios ha seleccionado ciertas cosas que nos ayudarán a enfocarnos en su propósito y su plan. Los 4 evangelios, por ejemplo, no pretenden ser una biografía completa del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, estos evangelios están enfocados en presentarnos ciertas verdades acerca de Él. Por ejemplo, ellos solo hablan de 3 años de su vida. Hay muy poco fuera de esos 3 años. Nos hablan de su nacimiento, es verdad, pero el énfasis en los evangelios está en su ministerio público, lo que pasó con él después de que cumplió 30 años. El apóstol Juan pone esto muy claramente para nosotros cuando dice: "Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. El apóstol Juan no se dedicó en dar un testimonio exacto y detallado de la vida de nuestro Señor. No, él tenía un objetivo diferente. El último verso en su evangelio dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan capítulo 21, versículo 25. Ante esto, muchos se preguntarán entonces, ¿de qué habla la Biblia? Y sin ninguna duda podemos responder que la Biblia, en su esencia, es la gran historia de redención. Es la historia de lo que Dios ha hecho para todo hombre y mujer a consecuencia del pecado. Y todo aquello que encontramos en la Biblia está de una u otra manera relacionado a esto. La Biblia está preocupada en presentarnos el mensaje de redención, hecho por Dios y que viene de Dios, de una manera que podamos entenderla, verla y creerla. Así que cuando hablamos de doctrinas bíblicas, nos referimos a estos aspectos de la redención que podemos encontrar en la Biblia. Estas son las varias verdades que encontramos en la Biblia, y estas las podemos clasificar de muchas maneras. Déjenme sugerir algunas doctrinas, las cuales debemos considerarlas por necesidad. Una de ellas es, por supuesto, la Biblia misma. ¿Por qué damos énfasis a este libro? ¿Por qué nos vamos a enfocar solo en este libro? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de ella misma? Ciertamente debemos empezar con esto. No podemos considerar las doctrinas que encontramos en la Biblia a menos que tengamos una idea clara acerca de la Biblia misma y lo que dice ser. Luego, por supuesto, habiendo aceptado su autoridad y su criterio, empezamos con la más grande doctrina, la cual siempre viene antes de cualquier otra, y esta es las doctrinas acerca de Dios. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Aquí conocemos a Dios. Aquí Él se nos manifiesta. Así que a medida que leamos la Biblia, aprendemos la verdad acerca de Él, y hablando estrictamente, esto es lo que significa el término teología. A continuación, obviamente, vienen las doctrinas acerca del hombre. Dijimos que la Biblia nos enseña acerca de la redención, y la redención es lo que Dios ha hecho para el hombre. El estudio del hombre es conocido como antropología. Luego tocaremos las doctrinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, llamado también Cristología, ya que toda salvación es en Él y solo a través de Él. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento lo anticipa. Él es el clímax, y la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de Él. Habiendo visto cómo se nos ha sido proveída la redención, el siguiente tema a considerar es ¿cómo es que esta doctrina es aplicada a nosotros? La Biblia tiene una gran enseñanza acerca de esto, la doctrina de la salvación o soteriología. Luego de ver cómo somos redimidos, ahora somos introducidos a la iglesia y cómo somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, de tal manera que esperaríamos que la Biblia nos diga algo acerca de la iglesia, y lo hace. Llamamos a esto eclesiología, la doctrina de la eclesía o la iglesia. Y luego naturalmente nos preguntamos, habiendo sido redimidos, siendo miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué nos va a pasar? ¿A qué nos va a llevar esto? La Biblia una vez más nos guía. Tiene para nosotros las doctrinas de las últimas cosas, lo cual llamamos escatología. La enseñanza bíblica nos lleva a un gran clímax, a una gran consumación. Aquí encontramos ciertas últimas verdades
y vamos a encontrar muchas en la Biblia. Estas son algunas de las verdades que, con ayuda del Espíritu Santo, espero considerar junto con ustedes. Y esto es todo lo que me propongo hacer. No quiero hacer un estudio completo de la Biblia y de todo su contenido. Eso sería muy bueno, pero no es lo que vamos a hacer. Les he dado a ustedes un bosquejo de las doctrinas que queremos tocar y vamos a concentrarnos en ellas. Vamos a encontrar estas doctrinas en la Biblia y es nuestro deber el extraerlas y estudiarlas. Pero veamos ahora la segunda pregunta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y aquí otra vez debemos empezar con una definición correcta y tener en claro en nuestras mentes a qué es lo que realmente queremos llegar. Debido a que hay muchos malentendidos en este punto. Una vez más, pongamos esto como una oración negativa. Estos no van a ser un grupo de lecturas teológicas. Y algunos se preguntarán, ¿podemos hablar de doctrinas sin que esto se convierta en un estudio teológico? Quiero mostrar que estas son dos cosas distintas y que es importante que nosotros conozcamos las diferencias. Debemos limitarnos por necesidad en lo que encontramos en la Biblia y solo en lo que la Biblia nos dice. La teología no hace esto. Toma todo desde un punto de vista más amplio. La teología empieza con lo que Dios nos ha revelado, pero no solamente en la Biblia, sino también a través de toda la historia. Dios se ha revelado en la experiencia humana. La teología nos dice que antes de dar una doctrina bíblica o un dogma bíblico, debe tomarse en consideración todos estos aspectos de la revelación de Dios. En otras palabras, el teólogo hace algo como esto. Él va a la Biblia, la estudia, encuentra y extrae sus doctrinas, o también puede considerar lo que alguien más ya ha hecho y luego procede a meditar en estas doctrinas. Piensa en ellas y las analiza. Trata de ordenarlas en un sistema o un esquema y en este proceso incluye su filosofía, que quiere decir sus pensamientos y su razonamiento humano, y toma todas estas cosas juntas y medita en ellas. Y el resultado de este proceso es lo que se llama teología. Así que quiero poner en claro que eso no es lo que propongo hacer. No es que no crea en teología. Lo que queremos hacer en este estudio es hablar de las doctrinas que encontramos en la Biblia, sin incluir mis ideas o las de otras personas. No queremos dar lecturas en teología. Quiero explicar lo que quiero decir con un ejemplo. Hubo un gran maestro y conferencista al final del siglo XIX y principios del XX. Se llamaba William Evans, quien publicó un libro al cual él tituló Las grandes doctrinas de la Biblia. Y es interesante al leer su libro lo que él tiene que decir de la doctrina acerca de Dios. Cuando usted lea el libro, va a notar que el primer capítulo habla de las pruebas de la existencia de Dios. Si esos son los temas que él va a considerar, él no debió poner ese título en ese libro. Él debió haber dicho que era un libro de teología cristiana, debido a que no encontramos pruebas de la existencia de Dios en la Biblia. No me malinterprete, hermano. Lo que quiero decir es que la Biblia no dedica ningún libro a probar la existencia de Dios. La Biblia declara la existencia de Dios. Nos habla acerca de Él, acerca de sus obras, de su poder, de lo que Él ha hecho para el hombre y lo que hará en el futuro. Volviendo al autor del que hablábamos, él nos da diversos argumentos filosóficos para probar la existencia de Dios.
Este es un hombre que nos dice que escribió un libro acerca de las doctrinas bíblicas, pero quien se comporta como un teólogo. No quiero decir que sus argumentos no tengan ningún valor. Lo que quiero decir es que nosotros no encontramos esos argumentos en la Biblia. Y es de lo más interesante el observar que él incluye muchos versos bíblicos en todos los capítulos de su libro, excepto en este primer capítulo, ya que ha ido más allá de lo que se propuso hacer. Si bien no tengo nada en contra de la teología, quiero también decir que hay un gran riesgo en conexión con la teología. El momento en el cual tú incluyes filosofía, especulaciones, tus propios pensamientos y razonamiento humano, estás empezando a decir algo que puede ser muy peligroso. Y yo quiero evitar todo eso. Pero también quiero evitar algo más. No estamos interesados en defender estas doctrinas. Esto es algo que no vamos a hacer. Esto es llamado apología, argumentos racionales para defender y difundir el cristianismo. No es nuestro objetivo el defender estas doctrinas. Y digo esto porque algunos de ustedes, cuando veamos ciertas doctrinas, pueden sentirse desilusionados al ver que no lo hacemos. Por ejemplo, cuando lleguemos a la doctrina de la creación, no vamos a hablar de manera detallada acerca de la teoría de la evolución. La doctrina bíblica no nos lo permite. Por supuesto que vamos a referirnos a la teoría de la evolución, pero principalmente vamos a hablar de lo que la Biblia nos dice acerca de la creación. Así es que la posición que debemos tomar es la que encontramos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. De la misma manera que cuando toquemos la doctrina del pecado y alguien quiera saber ¿de dónde proviene originalmente el mal? No vamos a poder decirlo. La Biblia no nos lo dice. Podemos especular, podemos razonar, pero eso ya no es doctrina bíblica. Debemos limitarnos a las cosas que nos han sido reveladas, no a las cosas ocultas. Esas cosas solo están en la mente de Dios. Y esta es la manera en la cual nos proponemos considerar estas doctrinas. Y esto nos trae al último punto. ¿Por qué debemos hacer esto? Y estas son algunas de las respuestas que yo sugiero a esta pregunta. La primera es que la Biblia lo hace, y esto nos lleva a la necesidad de hacerlo. Dijimos al comienzo que la Biblia no es solamente una historia general. Es un libro que está dedicado en mostrarnos ciertas verdades. Estas verdades son doctrinas. Así es que el leer la Biblia apropiadamente significa el tomar en cuenta estas doctrinas. La Biblia quiere que entendamos sus doctrinas. En otras palabras, yo puedo conocer muy bien la Biblia, pero a menos que me dé cuenta de la importancia de entender estas doctrinas, mi conocimiento de la Biblia será inútil. Pongámoslo de esta manera. ¿No es acaso lo mismo que los profetas hicieron? Leamos acerca de ellos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que estos hombres hicieron? Ellos se aferraron a estas doctrinas, la doctrina de la ley principalmente, y las hacían cumplir. Fueron a la nación de Israel y les dijeron: ustedes piensan que porque tienen la ley la conocen, pero no es así. Dijeron: la ley trae esto para ti,
Y esto es lo que tienes que entender y aprender. Ellos predicaron doctrinas al pueblo. ¿No es eso acaso lo que nuestro Señor hizo? ¿Qué es lo que Él dijo en el Sermón del Monte? Él dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Él tomó la ley y la expuso en forma de doctrina. Él la explicó. Dijo que solamente el conocer la ley no tenía ningún valor. Debes saber lo que quiere decir. Él extrajo los principios, los aplicó y los impuso. De la misma manera, es obvio que esto es lo mismo que fue hecho por los apóstoles. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y observen a estos primeros predicadores. ¿Qué hicieron? Vemos que no cogieron un texto bíblico y nos dieron el significado exacto en hebreo y luego lo analizaron. No, su manera de predicar fue la de declarar las doctrinas de la Biblia. Ellos tenían un mensaje, y esto es lo que enseñaron a los primeros cristianos y usaron las Escrituras para mostrar las doctrinas de la Biblia. Y por supuesto, esto es lo que significa el predicar. Esta es la función y el propósito de predicar. No es una oportunidad para que expreses tus experiencias, opiniones o pensamientos. No es solamente dar una traducción alternativa de las Escrituras. No, el propósito es el traer verdades a la congregación. Los apóstoles hicieron esto, y el predicar en su esencia siempre hace esto. También podemos ver las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en estas epístolas? Encontramos grandes doctrinas bíblicas, identificadas, explicadas y aplicadas. Y había necesidad de hacer esto en la iglesia primitiva. Así es que los autores de las epístolas traen doctrinas y las aplican de una manera práctica. Y vemos que siempre están preocupados en definir y aclarar estas doctrinas. Y esta es la principal razón para hacer este estudio bíblico. Argumentamos que la misma Biblia lo demanda. Ella misma lo hace y nos exhorta a nosotros a hacerlo. Otra razón es que es peligroso para nosotros el estudiar la Biblia sin tomar en cuenta estas doctrinas. Como dicen, no dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque, y el gran peligro es eso. El gran problema de los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue que ellos se detuvieron en la letra y nunca llegaron al espíritu de la letra. En otras palabras, ellos nunca llegaron a la doctrina. Se concentraron en familiarizarse con las palabras, pero nunca llegaron a la palabra. Y eso es algo que todos nosotros debemos tomar en cuenta como una terrible posibilidad para nosotros. Porque si solo nos detenemos en la palabra, no tenemos ningún beneficio. Más bien, nos lleva por el mal camino. Y puede ser la razón de la condenación de nuestra alma. No llegar a la doctrina después de haber estudiado las Escrituras significa que tu estudio fue totalmente improductivo. Pudo haber sido un estudio muy intelectual. Pudo ser una muy buena manera de pasar el tiempo, pero no te edifica. Otra razón por la cual debemos estudiar las doctrinas bíblicas es que la Iglesia a través de la historia siempre ha encontrado que es esencial el enfatizar las doctrinas de la Biblia. En los primeros días de la Iglesia, nadie fue recibido en la Iglesia sin antes hacer la confesión de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9.
En el momento en el que ellos decían Jesús es el Señor, ellos estaban haciendo una declaración doctrinal. Más adelante, los primeros cristianos encontraron que no era suficiente simplemente decir que Jesús es el Señor. Ellos encontraron que era necesario el introducir lo que llamamos la fórmula bautismal. Los candidatos al bautismo fueron catequizados, se les hacían ciertas preguntas y ellos tenían que poder responder correctamente. Pero recordemos lo que pasó. Muy pronto, herejías empezaron a aparecer. Miembros de la iglesia empezaron a decir cosas equivocadas y perjudiciales, y lo hacían de manera sincera e incluso en nombre de Jesucristo. Y estos falsos maestros no solo causaron confusión dentro de la iglesia, sino que también llevaron a gente fuera de la iglesia a conjeturas equivocadas. La aparición de herejías dentro de la iglesia llevó a la iglesia primitiva a decretar lo que actualmente llamamos los credos, como el credo de Nicea. Estos credos se convirtieron en algo esencial debido a que había muchos errores y herejías en la iglesia primitiva. Y la iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, dijo: debemos dejar en claro qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. Hombres y mujeres sinceros y genuinos pueden leer este libro y decir cosas equivocadas. Debemos definir nuestras doctrinas. Y la definición de estas doctrinas es lo que llamamos los credos. Luego llegó la Reforma, y con ella una nueva vida, un nuevo vigor y un nuevo entendimiento en la iglesia. Y otra vez la iglesia vio que era esencial el presentar las doctrinas bíblicas de una manera clara y definitiva. Así es como tenemos lo que comúnmente llamamos las grandes confesiones de fe, que no son más que una exposición y definición de las doctrinas bíblicas. Los líderes de la iglesia, una vez más, dijeron: no es suficiente dar a la gente una Biblia abierta, debemos guiarlos y debemos ayudarlos. El hombre está propenso a ir por el mal camino, así que debemos decirles lo que creemos de Dios y lo que no creemos de Él. Debemos hablarles acerca de Cristo y la Iglesia. La Iglesia de Inglaterra tiene sus confesiones de fe, llamadas los 39 artículos de fe. Hay también muchas otras confesiones de fe, como la de la Iglesia Reformada, y luego tenemos la gran confesión de fe de Westminster Abbey en el siglo XVII, conocida como la Confesión de Fe de Westminster. Esta es la confesión de fe de la Iglesia de Escocia y de todas las iglesias presbiterianas en todo el mundo. Estas confesiones de fe y los catequismos que las acompañan no son más que doctrinas bíblicas, para que los miembros de la iglesia sepan qué creer y qué no creer, y cuáles son las razones por las que creen estas verdades. Estas están diseñadas para edificar nuestra fe y permitirnos saber exactamente nuestra posición. Si esto fue necesario en los primeros días de la iglesia, si fue necesario durante la Reforma y en el siglo XVII, es de igual manera necesario hoy en día. Hoy la iglesia está rodeada de sectas, gente que toca tu puerta o te detiene en la calle. Dicen hablar de las escrituras sagradas, dicen creer en la Biblia, pero en cuanto empiezan a hablar, sientes que algo no está bien. Pero a veces no tenemos los argumentos para ayudarlos en su confusión. Y uno de los propósitos de este estudio de las doctrinas bíblicas es permitirnos explicar el error en estas enseñanzas erróneas. No vamos a dedicar nuestro tiempo
a hablar de estas sectas. Lo que vamos a hacer es recordar lo que la Biblia nos enseña, y con este claro entendimiento y conocimiento de ella, podremos examinar cada una de estas enseñanzas a las que vamos a ser expuestos. Pero hoy en día no solo encontramos errores y sectas alrededor de la iglesia, incluso dentro de la iglesia hay una terrible confusión. Hay una ausencia de doctrina, hay una falta de definiciones claras y una disposición a permitir a cualquiera el decir lo que ellos quieran. Y esto quiere decir que hoy más que nunca hay una necesidad urgente en considerar las doctrinas bíblicas. Debemos estar seguros del terreno en el que nos encontramos y poder resistir al enemigo cuando nos ataque, por más sutil que sea este ataque, o cualquiera sea la táctica que el ángel de luz use en contra nuestra. Pero aún tengo una razón aún más grande para considerar estas doctrinas bíblicas. Finalmente, esta es la única manera por la cual podemos conocer a Dios, llegar a su gloriosa presencia y aprender lo maravilloso de la forma en la cual Él trata con nosotros. Si continuamos leyendo y estudiando nuestra Biblia y no nos perdemos en los detalles, podremos apreciar estas grandiosas y poderosas doctrinas que nos hacen darnos cuenta de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, a través de su Hijo Jesucristo y a pesar de nuestros pecados. Y esto es lo que queremos lograr. No hago esto para darle un conocimiento intelectual o información que antes no tenía. Que Dios me libre si esto es lo que busco, o si alguna persona piensa que eso es lo que quiero hacer. El conocimiento, dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Esto no es un curso bíblico. No habrá un examen final para determinar cuánto ha aprendido. No se entregarán diplomas. Nos interesa Dios. Nos interesa conocerlo. Vamos a adorar a nuestro Creador. Y cualquier consideración de la palabra es alabanza. Y no hay nada más peligroso que el tomar a la Biblia como si fuera simplemente otro libro. Lamentablemente, en las escuelas teológicas, la Biblia llega a ser simplemente otro libro. Ellos estudian las doctrinas bíblicas como si fueran ideas o pensamientos humanos. No llegan a las Escrituras en una atmósfera de alabanza, temor y admiración. Están interesados en traducciones correctas y conocimiento intelectual. Sí, estas cosas son importantes, pero no podemos conformarnos solo con eso. Las doctrinas bíblicas no son tema de estudio, más bien debemos conocerlas, y una vez que las conozcamos, no envanecernos en el conocimiento, sino que sirvan para acercarnos a Dios en alabanza, en veneración y adoración, porque podremos ver de una manera jamás antes vista la gloria de nuestro maravilloso Dios. Que su Espíritu nos guíe y que como resultado del estudio de estas doctrinas lleguemos a conocer al verdadero Dios vivo y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para que tengamos vida eterna. Y de esta manera, a través de nosotros, que los miembros de la Iglesia sean edificados y que presenciemos de nuevo entre nosotros el poder de nuestro glorioso Dios. Amén.